resultado de los dogmas y doctrinas en la sociedad. La humanidad ha estado inmersa en la búsqueda de significado desde tiempos inmemoriales. En esta travesía, los dogmas y doctrinas han jugado un papel fundamental, marcando el rumbo de sociedades y culturas a lo largo de la historia. Desde las creencias religiosas hasta los principios filosóficos y éticos, estas estructuras de pensamiento han definido tanto la cosmovisión de los individuos como la organización de las comunidades. Los dogmas religiosos han sido quizás los más influyentes en la configuración de sociedades. Desde las antiguas civilizaciones, donde creencias en dioses y fuerzas sobrenaturales moldeaban los rituales cotidianos, hasta las grandes religiones monoteístas como el cristianismo, el islam y el judaísmo. Estos sistemas de creencias han proporcionado consuelo, cohesión social y, a menudo, un sentido de propósito. La religión, a través de sus dogmas, ha ofrecido respuestas a preguntas existenciales fundamentales sobre la vida, la muerte y el universo. Sin embargo, los dogmas también han dado lugar a divisiones significativas entre diferentes grupos. A lo largo de la historia, numerosas guerras y conflictos han surgido a partir de diferencias religiosas basadas en interpretaciones dogmáticas. La Inquisición, las cruzadas y más recientemente, los conflictos sectarios en diversas partes del mundo, evidencian cómo los dogmas pueden ser manipulados para justificar actos de violencia y exclusión. Por lo tanto, el impacto de los dogmas religiosos puede ser considerado dual. Por un lado, ofrecen unidad y sentido de pertenencia, por otro, pueden ser instrumentos de opresión y conflicto. A medida que las sociedades han evolucionado, también lo han hecho los dogmas, extendiéndose más allá de la esfera religiosa hacia el ámbito político. Ideologías como el capitalismo, el marxismo y el nacionalismo han actuado como doctrinas que guían no solo la política, sino también la cultura, la economía y la ética de los países. Estas doctrinas han sido fundamentales para la construcción de identidades nacionales y la legitimación de sistemas de gobierno. El dogmatismo político puede conducir a un férreo control del pensamiento crítico. Cuando las ideologías se vuelven inflexibles, pueden causar división y polarización en la sociedad. El fenómeno del extremismo político contemporáneo refleja cómo los dogmas pueden llevar a una deshumanización del otro, resultando en violencia y represión. Sin embargo, las doctrinas políticas también han servido como catalizadores para movimientos sociales y reformas. En el ámbito del conocimiento, las doctrinas filosóficas también han dejado un legado profundo en la humanidad. Desde Platón y Aristóteles hasta Kant y Nietzsche, las corrientes filosóficas han establecido marcos de referencia que han guiado la reflexión ética, política y epistemológica. Estas doctrinas han promovido el pensamiento crítico, alentando a los individuos a cuestionar sus propias creencias y las normas establecidas. La Ilustración es una época paradigmática en la que las doctrinas racionalistas y empiristas desafiaran dogmas tradicionales, abriendo un camino hacia la modernidad. El énfasis en la razón como guía del conocimiento llevó a avances significativos en ciencia, derechos humanos y educación. En la actualidad, la proliferación de información y el acceso a diversas fuentes de conocimiento han desafiado dogmas y doctrinas establecidos. Las redes sociales y la comunicación digital han democratizado el intercambio de ideas, permitiendo que voces de diversas perspectivas sean escuchadas. Los resultados de los dogmas y doctrinas en la humanidad son complejos y multifacéticos. Si bien han proporcionado estructura, propósito y cohesión, también han generado conflictos, divisiones e intolerancia. La clave para avanzar radica en la capacidad de los seres humanos para mantener una mente abierta, cuestionar aquello que se da por sentado y aprender de la historia. La reflexión crítica sobre nuestras creencias y valores es el camino hacia un futuro en el que los dogmas no sean herramientas de opresión, sino puentes hacia un entendimiento mayor. Estas convicciones inamovibles, ya sean religiosas, políticas o ideológicas, han llevado a la humanidad a experimentar divisiones, guerras, injusticias y sufrimiento colectivo.
Este ensayo explora cómo los dogmas y doctrinas han impactado negativamente a la humanidad a través de distintas eras y contextos, destacando los resultados desastrosos que han dejado a su paso. Los dogmas religiosos, en su esencia, promueven la rigidez y la intolerancia. La creencia en una verdad absoluta puede llevar a la demonización de aquellos que piensan diferente. A lo largo de la historia, esto ha resultado en persecuciones, genocidios y guerras santas. Un ejemplo perturbador es la Inquisición, un proceso instaurado por la Iglesia Católica en la Edad Media, que buscaba erradicar la herejía. Millones de personas fueron torturadas y ejecutadas bajo la premisa de que sus creencias eran peligrosas para el orden social impuesto por la Iglesia. Este tipo de dogmatismo no solo causó un sufrimiento humano indescriptible, sino que también promovió un ambiente de miedo y represión que limitó el progreso intelectual y cultural de Europa durante siglos. Otro caso relevante es la caza de brujas, particularmente entre los siglos XV y XVIII. Con la promulgación de dogmas que consideraban las prácticas paganas y los conocimientos ancestrales como herejías, miles de mujeres y hombres fueron acusados injustamente y condenados a morir en condiciones atroces. Este fenómeno revela cómo los dogmas pueden destruir vidas y generar un ambiente de desconfianza y caos. Si bien la religión ha sido un factor predominante en la propagación de dogmas destructivos, el ámbito político no se queda atrás. Las ideologías extremas, como el fascismo y el comunismo, han demostrado ser igualmente perjudiciales. Cuando un régimen se aferra a una doctrina inquebrantable, el poder tiende a concentrarse en manos de unos pocos, lo que genera dictaduras opresivas. El nazismo, por ejemplo, no solo fundamentó su existencia en una ideología racista y xenófoba, sino que también utilizó dogmas políticos para justificar la eliminación sistemática de millones de personas. La Segunda Guerra Mundial, resultado de estas creencias extremas, dejó una marca imborrable en la historia, con el Holocausto como uno de los episodios más dolorosos. La negación de la humanidad de otros, basado en una doctrina que consideraba a ciertos grupos como inferiores, condujo a atrocidades sin precedentes. Del mismo modo, el comunismo, en su intento de crear una sociedad ideal, despojó a los individuos de su libertad y derechos fundamentales. Regímenes totalitarios como el de Stalin en la Unión Soviética implementaron políticas basadas en un dogma que prometía igualdad, pero que resultó en opresión, hambruna y la muerte de millones. En lugar de alcanzar una sociedad justa, estos sistemas perpetuaron el sufrimiento humano en nombre de una ideología que se creía infalible. Otro ámbito donde los dogmas han tenido una influencia negativa es la educación. Durante mucho tiempo, ciertas doctrinas han moldeado el sistema educativo con información sesgada, silenciando perspectivas divergentes y limitando la curiosidad intelectual. Este fenómeno es evidente en diversas sociedades donde la enseñanza está influenciada por intereses políticos o religiosos. La manipulación del conocimiento puede llevar a generaciones de individuos que no desarrollan un pensamiento crítico. Por ejemplo, en países donde la educación está controlada por regímenes autoritarios, los libros de texto son editados para reflejar la ideología del partido, omitiendo hechos históricos vitales que podrían contradecir la narrativa oficial. Este tipo de dogmatismo educativo no solo priva a los estudiantes de la información necesaria para convertirse en ciudadanos informados, sino que también perpetúa ciclos de ignorancia y sumisión. Un ejemplo notable de este fenómeno ocurrió durante la Revolución Cultural en China, donde Mao Zedong promovió una reinterpretación radical de la historia y la cultura del país. El objetivo era arraigar el comunismo en la mentalidad de los jóvenes, truncando muchas otras formas de conocimiento. Como resultado, gran parte de la riqueza cultural china se perdió, así como la capacidad crítica de una generación de jóvenes, quienes eran incapaces de cuestionar la narrativa oficial. El dogmatismo también puede obstaculizar el avance científico. A lo largo de la historia, figuras científicas han enfrentado la resistencia de dogmas establecidos, tanto religiosos como culturales.
La oposición a teorías como la teoría heliocéntrica de Copérnico o la evolución de Darwin son ejemplos significativos de cómo las creencias rígidas pueden llevar a la negación del conocimiento basado en la evidencia. La condena de Galileo Galilei por parte de la Iglesia Católica, debido a su apoyo a la teoría heliocéntrica, ilustra claramente cómo un dogma puede interceptar el progreso científico. A pesar de tener pruebas sólidas de que la Tierra giraba alrededor del Sol, Galileo tuvo que retractarse de sus afirmaciones para evitar la persecución. Este conflicto entre la ciencia y la religión ha persistido en diversas formas a lo largo de la historia, evidenciando que la adherencia ciega a doctrinas puede impedir el avance del saber humano. En tiempos más recientes, todavía observamos cómo los dogmas influyen en la aceptación de teorías científicas como el cambio climático. A pesar de la abrumadora evidencia científica, persiste un sector de la población que niega su existencia, en parte debido a creencias dogmáticas arraigadas que priorizan la economía sobre la realidad ambiental. Este fenómeno demuestra cómo la falta de apertura a nuevas ideas y evidencias puede resultar en decisiones que afectan negativamente la supervivencia del planeta. Los dogmas también juegan un papel determinante en la perpetuación de la discriminación y la exclusión social. Las doctrinas que respaldan la superioridad de un grupo sobre otro han fomentado dinámicas de opresión y violencia. La xenofobia, el racismo y el sexismo son todos ejemplos de cómo un dogma puede deshumanizar a ciertos individuos, justificando su marginación y sufrimiento. El racismo, profundamente arraigado en muchos sistemas sociales, se basa en la falsa creencia de que algunas razas son inherentemente superiores a otras. A lo largo de la historia, estas creencias han llevado a horrendas injusticias, desde la esclavitud hasta la segregación racial. Es particularmente preocupante que, a pesar de los avances sociales en la última mitad del siglo XX, los ecos de estos dogmas sigan manifestándose en diversas formas de violencia y discriminación contemporáneas. Es evidente que los dogmas y doctrinas han tenido un impacto negativo en la humanidad a lo largo de la historia. Desde la represión religiosa hasta la opresión política, pasando por la manipulación del conocimiento y la perpetuación de la discriminación, los resultados han sido devastadores. La lucha por desmantelar estas creencias inamovibles es crucial para avanzar hacia un futuro más justo y equitativo. Es importante fomentar la educación crítica, la apertura al diálogo y la aceptación de la diversidad de pensamientos y experiencias. Solo así se podrá construir una sociedad donde la humanidad deje de estar dividida por dogmas y se una en la búsqueda de la verdad y el bienestar común. La historia nos enseña que el progreso se logra a través de la reflexión, la empatía y la comprensión, no a través de la rigidez de las doctrinas. En este contexto, el desafío contemporáneo radica en reconocer y cuestionar nuestros propios dogmas y, a partir de ahí, abrir un diálogo que permita construir un futuro más inclusivo y equilibrado.